Comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a program von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, teure Freund, was macht ihr? Schon eine Woche Zeit, was wir treffen sich nicht mit euch. Hace una semana que no nos permiten ingresar a casa. No, en realidad estamos agradecidos que nos dejan entrar a vuestros hogares. Y comenzamos ya nuestro segundo programa de este año, donde vamos a celebrar 30 años de la Naye Yiddish Show. Así que oportunamente los invitaremos a la Simche Aliontef, a la celebración de 30 años en vuestros hogares. Itzikl, ¿cómo andamos? Vos Titzich in Eretz Yisroel. Sholem Aleichem, Aleichem, Balm Aleichem. Bien, todo bien, problemas no faltan, como siempre en el Estado judío. Solo quiero hacer un comentario que creo que nos va a afectar a todos en algún momento, y es el tema este del conflicto entre Rusia y Ucrania, que realmente para muchos de nosotros, más allá si tiene o no tiene parientes, es un tema que nos tiene no solo a nosotros como judíos, a Europa y al mundo en general en vilo. Pero después les voy a contar qué está pasando acá. Ok. Lucas, give a kick. Mira qué cara de descansado que tiene Lucas. Se cansó no para que me descansen. Así que, se cansó en el seminario y se fue de vacaciones. In mitten Donnerstag. No importa. Muy bien, un gusto. Otra vez, este es el segundo programa especial programado durante el seminario para que nuestros oyentes participen, aunque sea los domingos, de una actividad del seminario. Por eso nos acompaña Judith Elkes. Elkes, ¿cómo estamos? Muy bien, acá contenta, van pasando los días del seminario y es fascinante. La gente contenta, los letters, las letterkes, los estudiantes, estamos todos muy contentos. A Geschäft darf sein gut verbeidet Zdodim, decía mi pobre. Un negocio tiene que ser bueno para los dos. Si los alumnos están contentos, si los letters también, la cosa va bien. Y decime, Judith, nosotros estamos en una pequeña deuda con nuestros oyentes. ¿Cuándo vamos a pagar la deuda? Muy bien. Es una deuda no solo para los oyentes, sino para nosotros, ¿sí? Porque todos nos quedamos con ganas de escuchar a María Azar el domingo pasado, Las lenguas del exilio, el judeo español, cuando termina el seminario va a terminar el domingo que viene, la semana siguiente, la última semana de febrero, va a ser la clase de María Azar del tema que les acabo de decir. Ya van a recibir durante esta semana flyers y fecha y horario, etcétera, pero esa es la semana en que María Azar nos va a dar esa clase. Bueno, y como es una actividad de seminario y no queremos que nuestros oyentes se distraigan con Retenish, no hay Retenish, tampoco hay WhatsApp. Hoy no existe el WhatsApp, hay un Shmues que es el chat, pueden hacer comentarios pertinentes, impertinentes, alle entes vos servil. Pero son comentarios y algunos quizás contestemos. Judith, empezamos con el seminario.
Claro, dale, sí, sí, Abraham, porque en este seminario cuyo tema es traducciones, interpretaciones, apropiaciones y transposiciones, esta semana el arte fue protagonista y se trabajó idioma, música e imagen. Y hoy nos visitan profesionales que trabajan con diferentes recursos tecnológicos y lingüísticos y que recurren a la traducción de forma creativa. Entonces, Lucas, vamos por el video número 1 y con ese video vamos a empezar a conversar con nuestras 3 invitadas que a medida que vaya pasando el programa las voy a ir presentando. ¿Vamos, Lucas? Ich holem von a Welt, a neuer Welt, was hat an Nord für alle Zeiten fahren gefühl, für alles, was ist edel und für alles, was ist nicht so wichtig. Nicht so wichtig. Ich hole von der Welt und Sendersum und Gutes, die Token und der Welt, die Token größ macht, bloß der Koyech, doch ich zu jeder Mensch, zu jeder lebendige Sach. Ich hab Brasilianer, a jüdische Freu, ich will schaffen in der Tritt von meine Ofes, wo seinen gekommen von der Weiten. Mit meine eigene Tritt, Aventures begegnen schon lernen und weiter mit der Tritt von meine Töchter. Ich will schaffen den besten Weg, pulsiert und lebendig von Liebe, Verstand und Scholem. Liebe, Verstand und Scholem. Ay, 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 Qué belleza, Tania. Bueno, si te encendés el micrófono, Sí, ahí sí. está. Bien, Tania es Tania Grimberg, es cantante, compositora, poeta, ilustradora, productora, y está conectada sobre todo con el mundo yiddish, con todo lo cultural del mundo yiddish, y es creadora de contenidos audiovisuales. Entonces, Tania, ¿cómo es que vos elegís los contenidos? ¿Cuál es el estilo? Contanos cómo es tu trabajo. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahora. Erste Sachen, buenos días, guten Morgen, es ein Vergnügen zu sein da mit dir. Y entonces, ya contestando, una canción que solo escuchamos puede movilizarnos a crear muchas imágenes en nuestras cabezas, sea porque comprendemos el idioma cantado o por la propia música, melodía, ritmo, armonía. En el caso de la canción Yiddish, donde muchas personas saben el sonido del idioma, pero no necesariamente su significado, el video, las imágenes, tienen un poder mucho más grande de comunicación. Las imágenes añaden capas a la música y la actuación. Más que traducir el significado de las palabras, las amplían, aportando nuevos significados.
Entonces, como en Neue Welt, por ejemplo, que vimos ahora, las mujeres son dibujos que hago desde hace muchos años y que hablan de feminilidad, danza, movimiento. Entonces expanden el significado de las palabras que canto. Yo creo, ¿sí? Con mi niña interior para los niños, específicamente para los niños de 0 hasta 120 años. Entonces, puedo jugar con símbolos como la Hanukkah y sus velas en el video que vamos a asistir después, Achlichtelech, ilustrando lo que dice la canción. Entonces, hay también una forma de hacer que es más ilustrativa, otra más subjetiva, ¿sí? Y en Olke, que es un otro video que yo tengo, puedo jugar con los elementos de la imaginación de la niña Olke, los pájaros, los gansos y el tren de botones que ella quería. Yo hice de esta manera, pero podría haber hecho una multitud de otros enfoques con el dibujo, con las imágenes. Yo siento una gran libertad en crear con imágenes, entonces los contenidos, todo son muy, cada vez hacen de una manera distinta la manera de crear. Mis creaciones son profundamente inspiradas en mi infancia, en mis raíces judías y mis hijas. Escuché a mi Zeide hablando yiddish y cantando con gusto. Vi a mi madre, que es artista, dibujando y modelando argila. En la escuela de arte donde fui desde los 2 años, me encantó el teatro y seguí en esta carrera. Y a los 20 años descubrí el mundo vivo y divertido de la música klezmer, de la canción yiddish, del yiddish, de todo así. Y más adelante, con mi segunda hija muy pequeña y en medio de una pandemia, comencé a crear vídeos de animación, un resultado inesperado de un deseo de contar una historia que siempre amé, nuevamente la Olke de Kadem Molodovsky, entonces que empezó todo. Y resultado también de un proceso que llevaba algunos años viviendo, ilustrando los cuentos que escribía, volviendo al dibujo, que me recordé un momento de la infancia antes de conocer el teatro, que yo decía que quería ser dibujante. Entonces, mirándole de esta manera, es natural que hoy cree vídeos que combinen canciones en yiddish, actuación, dibujos, animación y imaginación. Entonces, yo creo que es esto que quiero decir. Entonces, ahora Lucas, que puede poner la Achlichtelech, el video 2. Gracias, Tania. Gracias, yo. Yam bam bam bam, yam bam bam bam, yam bam 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 bam. Yam bam bam bam, yam bam bam bam, yam bam 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 bam. Achlichtelech seinen mir, Achlichtelech acht. Lichtig vrijlich brennen mir, Hanukkah auf der Nacht. Lichtig vrijlich brennen lichtlich, Hanukkah auf der Nacht. Lichtig vrijlich brennen lichtlich, Hanukkah auf der Nacht. Ich bin das erste Licht, das zweite ist auf do. Rot und gelb sehnen mir, und sei grün und blau. Noch ein Lichtel, bis wir sehnen Nacht. Und wir zint uns und wir bench uns, Hanukkah auf der Nacht. Ich bin der Schamas da, ich zinn die Lichtlech an. Bin ich da, groß bei sich, mir schmelzt mich oib an. Und wir brennen, wie wir sehnen, Hanik lichtlech gleich. Agut Yom Tiv, Agut Yom Tiv, Agut Yom Tiv weich. Agut Yom Tiv, Agut Yom Tiv, Agut Yom Tiv weich. Agut Yom Tiv, Agut Yom Tiv, Agut Yom Tiv weich.
Hermoso, Tania. Gracias por contarnos tus historias, tus caminos como para llegar a desarrollar estos trabajos preciosos que nos estás mostrando. Después vamos a transmitirle a la gente tu sitio web, donde se va a poder interiorizar más en tus trabajos, que son una maravilla. Pero no tenemos solamente música, imagen, sino que tenemos también una comunicadora social, porque Rachel Zucker, desde Canadá, nació en Winnipeg y sigue viviendo allá, y una recorredora del mundo, vamos a decir así, y en esas recorridas del mundo fue aprendiendo idiomas, y en distintas ciudades, en Vilna, en Varsovia, y en Buenos Aires, y en Nueva York, fue también aprendiendo Yiddish. Entonces, claro, vos, Rachel, no tenés vínculo directo con la música porque sos una comunicadora social al frente de un programa de radio en Winnipeg que tiene muchos años, y entonces te pregunto, ¿por qué te interesan las canciones traducidas al yiddish? Oh, gracias, Judith. Adán. Sí, como dijiste, yo no soy ni músico ni académico. Y también, como todos pueden escuchar de mi acento, soy una gringa, una canadiense, pero soy una estudiante perpetual de Yiddish. Y como conductora de un programa radial Yiddish en Winnipeg, Canadá, estoy siempre buscando cosas nuevas y cosas interesantes para presentar. Mi punto de vista y mis experiencias vienen de lo que llamamos en inglés pop culture, cultura popular. La traducción de canciones de otro idioma a Yiddish y viceversa no es algo nuevo, porque en realidad Yiddish es un idioma de diáspora, de golas. Pero en realidad las traducciones del pasado tuvieron un público pequeño y difusión limitado. Pero todo cambió en los últimos, decimos, más o menos 15 años, con la popularización del Internet, especialmente YouTube. YouTube es lleno de música de todo tipo, y incluyendo Yiddish. Es muy accesible, es gratis. Y ahora con Facebook, Twitter, correo electrónico y otras redes sociales, si algo nuevo sale con relación a Yiddish, miles y miles de personas van a recibir la información muy rápidamente. Lucas, por favor, número 3, el video. ¿Dónde está Lucas? Ahora Lucas está... Okay, está bien, ya. Gewinn an Nigen wie a Sod, wo's David hat gespielt vor Gott, nur dir wo's nicht gewinn als a Jeschu. Und me singt a Zoi, a Fa, a Sol, a Mische Berech hebt a Kol, der Duller Melech webt a Halleluja. Está bien. En 2016, Daniel Kahn hizo un video de la versión Yiddish de Hallelujah de Leonard Cohen. Se puso en YouTube y hasta ahora el video tiene más de 2.200.000 hits, como decimos, vistas. So pueden ver que algo que está puesto en
YouTube tiene una audiencia muy grande. Cuando hablamos de traducciones de canciones, hay dos aspectos. La primera es solamente traducción, es traducir las palabras para ayudar a la gente a entender, como poner subtítulos en un video. Eso en realidad es bastante sencillo. Pueden hacerlo con un diccionario y Google Translate y un poco de conocimiento. Pero hacer una buena traducción cantable es algo muy diferente. Es necesario considerar no solamente el sentido de las palabras, pero también las rimas y la métrica. En Yiddish hay un dicho, verteidigt und verbessert, traducido y mejorado. A veces quedamos con una buena traducción, pero a veces una mala, y a veces lo que sale es más una adaptación o una interpretación. Yo me pregunté, ¿qué podemos aprender del cantante o del traductor? Primero, yo creo, una traducción muestra su nivel de comprensión de los dos idiomas de la canción y también de la cultura. Pero, más importante, las canciones que el artista elija nos cuentan mucho de él o ella, sus pensamientos, sus prioridades, su política, sus gustos. Yo mencioné antes Daniel Kahn, que es ahora uno de los más conocidos cantantes que trabaja con traducciones de Yiddish y a Yiddish. Kahn nació en Detroit, pero vive ahora en Berlín. No sabía mucho de Yiddish hasta que él tenía como 22 años. Primero encontré música klezmer y después el idioma de Yiddish y Yiddishland. Él dice que con Yiddish él recuperó una gran parte de su herencia y cultura. Sus primeras obras fueron del poeta Mordechai Gebirtig, como por ejemplo Arbeitslose Marsch, La Marcha de los Desempleados y Avremel der Mavricher, Avremel el Ladrón. Canciones que se tratan de pobreza, inegalidad, explotación, tiempos duros. En general, las canciones que él eligió reflejan sus ideas políticas y sociales. Las canciones son viejas. En su caso, aunque él mantiene el sentido original, él también trata de mostrar que los mismos problemas sociales existen todavía hoy. En YouTube podemos encontrar versiones en Yiddish de canciones como Hard Day's Night de los Beatles, Stairway to Heaven, A Feastbank im Himmel de Led Zeppelin. Hay también traducciones de canciones de la cantante francesa Edith Piaf y mucho más. Yo no sé realmente los motivos de los artistas, pero quizás tiene algo que ver con sus gustos, su época de recuerdos de su juventud y también su interés en Yiddish. Quizás es una forma de diversión y novedad, yo no sé. Quiero hablar un poco de la canción de Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love. Báilame hasta el fin de amor. Lucas, por favor, número 4.
Tanz mich zu dein Schönkleid mit der Fiedel brennend dick. Tanz mich durch die Panik, weil ich kann nicht mehr zurück. Heit mich wie die Meile wird mit zwei Gedüsteibele. Heit auf, du tanzt mit mir, a Liebe bis zum Sof. Du tanzt mit mir, a Liebe bis zum Sof. Hay por lo menos 3 versiones grabadas de esta canción en Yiddish y cada una es completamente diferente. En la versión del cantante alemán Carsten Troika, que ustedes han visto, Troika en la traducción podemos ver que Troika trata de mantener el sentido y lo más que posible las palabras originales. Las otras dos, del Batsheva de Toronto y Cosmania de Australia, las versiones han guardado algunos elementos de la original, pero son adaptaciones y interpretaciones. Lo que es interesante es como las 3 han traducido el frase central, Dance me to the end of love, Bailame hasta el fin de amor. Troika canta, Tanz mit mir a Liebe bis zum Sof, Baila conmigo un amor hasta el fin. Batsheva dice, Tanz mir zu der Ende, tanz. Bailame hasta el fin, baila. Y los australianos cantan, Tanz mir bis Mashiach kommt. Bailame hasta llega Mashiach, que es certamente un tiempo muy largo, yo creo. Un otro aspecto en que pensar es la responsabilidad del cantante y el traductor al escritor original. Por supuesto, hay consideraciones legales, derechos y, como decimos en inglés, copyright. Pero también es necesario tomar en cuenta los deseos del escritor. Voy a dar un ejemplo de Bela Schechter Gottesman. Ella escribió muchas canciones en el siglo XX y XXI. La cantante Teresa Tova trabajó mucho con Bela. Ella empezó a traducir algunas de las canciones al inglés y decidió a mostrarlos a Bela, pensando que Bela sería contenta del proyecto, pero al contrario. Bela, un gran yiddishista y individualista, dice, no quiero que canten mis canciones en inglés. Ellos tienen bastante de sus propias canciones. Bela murió en 2013. La semana pasada yo hablé con Teresa Tova y yo preguntó de eso. Ella me contestó que hasta ahora ella está respetando los deseos de Bela y solamente canta sus canciones en Yiddish, pero ella distribuye las letras en inglés para que la gente pueda entender. Ella también mencionó que antes de cantar una versión inglés de Unter deine weiße Stern, bajo sus estrellas blancas, ella pidió y recibió permiso del autor Avram Sutzkever. Porque estamos en Dinaya Yiddish Shoah, el programa del libro, quiero terminar con algunas cosas relacionadas a Argentina. Sergio Lehrer, uno de los colaboradores de este programa,
tiene su propio canal en YouTube, lleno de traducciones a Yiddish de canciones populares argentinos. Yo creo que vale la pena entrar allá y escuchar. Y yo sé que los tangos y otros estilos de música argentina son muy importantes en la cultura. La cantante Zoila grabó un disco con el título Decimi Bandoneón, Tangos en Yiddish, y los dos traductores fueron los maestros José Magazanik y nuestro querido Abraham Lichtenborn. Así, por todos mis amigos argentinos, yo cerraré mi presentación con una canción de Alfredo Lapera y Carlos Gardel, Cuando tú no estás. Bendubis Nito. Gracias. Wenn du bist nicht da, verblasst die Blumen. Wenn du gehst weg, hielt mich ein dich Mare. Der Feigl der Qual und alle Sterne verlieren mir de ganzen Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye mi lamento, que confío al viento, todo es dolor cuando tú no estás. Scheinem Dank, Rechel. Fíjense además la manera de trabajar de Rechel como investigadora, porque todo lo que ella nos transmitió tiene que ver con una investigación, con una y con todas sus investigaciones, y por dónde va llegando a lo que ella quiere transmitir no es unidireccional, va buscando y después llega a sus oyentes, y en este caso fuimos nosotros. Y además el esfuerzo tanto de Tania como de Rechel, porque Tania vive en San Pablo, Tania es brasilera, y tradujo para nosotros al español, y Rechel también tradujo para nosotros al español, y ninguna de las dos es hispanoparlante, y sin embargo lo hicieron de una manera maravillosa. Alejandra Charny, que es argentina y vive en Miami, es cantante, compositora, creadora y creativa, hacedora de programas, pensadora. Y Alejandra, que nos gustaría que nos comentes cómo vos te vinculás con la traducción y con tu canto. ¿Cómo armás esos mix que después nosotros escuchamos? Bueno, primero una emoción escuchar a mis compañeras y cómo uno va alimentando lo que tiene que ir diciendo en función de lo que ellas aportaron. Realmente va enriqueciendo la trama de lo que intentamos hoy traer, que es el tema de las traducciones como recurso creativo. Yo voy a agregar a lo que contaste que soy musicoterapeuta y que soy cantautora, claro, pero que dentro del mundo del Yiddish ya hace varios años que estoy musicalizando poemas en Yiddish, que por alguna razón me han impactado. En los años más recientes he empezado a transitar el proceso de componer mis propias canciones en Yiddish y hasta en Kastidish, pero eso es tema de otra charla, es una bella experiencia, no es para hoy. Quiero resaltar el título de este seminario porque me parece que los ejemplos que voy a ir hilvanando tienen que ver con esto de interpretaciones, transposiciones, apropiaciones
y traducciones. No es que vayan a ser ejemplos literalmente de cada sección, pero creo que todo esto atraviesa lo que pretendo contar. Como cantante en Yiddish, el tema de las traducciones ha tomado diferentes maneras en mi quehacer como cantante. Antes de pasar a contarles y cantarles los ejemplos que elegí, quería compartir esta reflexión con ustedes. Los cantantes, más allá del tema que nos convoca, de la traducción, interpretamos, eso es lo que cuando alguien refiere al hacer de un cantante, cantamos. Un cantante canta, pero interpreta. Esta palabra la deben haber oído muchísimo y creo que en este caso viene muy a cuento del tema que nos convoca, ¿no? La interpretación. Entonces, me parecía importante pensar cómo interpreta o traduce un cantante cuando se apropia, o mejor dicho, cuando va a cantar una canción, que se tiene que apropiar de ella. O sea, interesante, las palabras en el quehacer del cantante están presentes. Entonces, ¿cuáles son los elementos que el cantante utiliza? Algunos de ellos, al menos. El fraseo que elegimos al cantar, de qué modo agrupamos esas palabras, eso es el fraseo. Otro elemento es las intensidades con las que destacamos algunas palabras sobre otras. Otro que es una palabra que traigo del seminario, pero que bueno, que tiene que ver con el hacer del cantante, que aprendimos en una de las clases de Daniel Jutkowski, maravillosas, que es el Spregesung. Es un concepto que incluye Schoenberg en lo que es la música, que es esta zona de transitar la palabra hablada y la palabra cantada. Ese es otro elemento más con los que los cantantes contamos. El uso de calderones y silencios, etc. Pero solamente por mencionar de qué manera un cantante interpreta. Y quiero contarles que yo elegí algunas cosas que tienen como diferentes repercusiones en mí, ¿no? Y elegí algunas. La primera que elegí es una canción que que a que alguien tradujo la canción al yiddish, me enteré que esta canción existía, con lo cual como cantante dije, qué bueno que Yuri Bedeniapin haya traducido La Estaca, que es una canción de Luis Llach, catalán, y que la haya traducido al yiddish. De otro modo me hubiera llevado tal vez mucho tiempo o nunca hubiera llegado a ella. Esta canción fue compuesta, como decía, por Luis Llach en 1968, año crucial en la historia de la humanidad, y durante la dictadura de Franco. Fue traducida a muchísimos idiomas y fue usada por diferentes movimientos sociales en el mundo. Por ejemplo, por el movimiento Solidaridad en Polonia. En la revolución tunecina del 2011 se apropiaron de algún modo, tradujeron, bueno, eso quedará para el criterio de la investigación de cada uno de nosotros, pero Yuri Bedeniapin la tradujo al yiddish y los Klezmatik hicieron una versión cantada de la canción. Yo les voy a cantar un pedacito de ella, pero antes contarles qué es lo que dice en español, ¿ok? Que por supuesto que como ya venimos enterándonos en este tiempo, es una traducción de una traducción, o sea que así venimos armando las cosas, ¿no es cierto? Esta canción dice, el viejo abuelo me hablaba al amanecer en el portal mientras esperábamos la salida del sol y veíamos pasar los carros. ¿No ves la estaca a la que estamos todos atados? Si no conseguimos liberarnos de esa estaca, nunca podremos andar. Si tú tiras un poco de aquí y yo tiro un poco de allá, juntos podremos liberarnos. Eso es lo que la canción dice. Yo quiero contarles como una confesión personal como cantante, amo las canciones de protesta, de siempre, canto en varios idiomas, canciones, así que haber sabido de esta particularmente me emociona mucho. Entonces les voy a cantar un pedacito, ¿ok? Wir seien gestanden in Zweien, es hat noch nicht getockt, a Viertel vorbei und a Wogen, und hoch dem Segen gesorgt. Siehst du auf unsere Rückens, dem schweren eisernen Joch, kann man nicht gehen, nicht fliehen, kriegt man ein Biss und ein Stoch. Zu
zusammen kennen wir uns, soll sein Show a Tag vor. Wird schon fallen, 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 der zerfeulte der Joch, als ich soll ziehen in der Mitte und du sollst ziehen in der Seite. Wird schon fallen, 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 demult werden wir befreit. Les canto un pedacito nomás en catalán para honrar la versión original, ¿no? Si tú les tires fort per aquí y yo les tiro fort per allá, segur que tomba, tomba, tomba y ens podrem alliberar. Bueno, con esta canción o con este fragmento de esta canción, un modo de pensar la traducción que alguien ha hecho y que yo como cantante decidí honrar, vamos a decir. La segunda canción en la que he pensado también tiene alguna relación con el seminario o con los seminarios. Yo estoy aquí para hacerle publicidad a nuestros seminarios, que me parece que en todo caso está bueno porque valen mucho la pena. Entonces, el año pasado, bueno, ya con la pandemia uno no sabe mucho referir el tiempo, pero diría que fue el año pasado, Perla Sne tomó el tema de la traducción también de otro modo y nos trajo una traducción de ella, de un poema de Abram Sutzkever, Wer wird bleiben, Wer wird bleiben, un poema maravilloso que fue musicalizado, y acá agradezco a Rujul que me mandó el dato concreto, fue musicalizado por Xenia Lopatnik desde su versión en yiddish. Perla hizo una versión en español que me parece que, como antes estaba diciendo, creo que Tania, abre muchísimos nuevos significados. Es como cuando uno tira una piedra al agua y los círculos se van ampliando. Esa sensación a mí me impactó especialmente al escuchar la traducción que hizo Perla de este poema de Sutzkever. El nombre es ¿Quién quedará? Cuando yo lo escuché me impactó tanto, me emocionó tanto, que a su vez creo que lo traduje en música o intenté traducirlo en música. Para lo cual tuve que pedirle a Perla, por ejemplo, ¿te molestaría mucho cambiar esta frase por esta otra? En fin, detalles de la métrica y de la rima, como decía Regl. Y también me tocó pedirle autorización a Adás Calderón, la nieta de Sutzkever, para que me permitiera apropiarme del texto que era del yiddish. Para mí esto fue una experiencia muy simbólicamente muy fuerte, tener que pedir autorización al que compuso o a sus descendientes que compusieron ese texto original. Ok, para mí sonó algo así como en aire de milonga, así que les voy a cantar apenas un pedacito. Espero haberles dicho todo lo que pensaba. Sí, ahí está. ¿Quién quedará? ¿Qué quedará? Quedará la ceguera del ciego que se desvanece. Quedará una señal del mar, un engarce de espuma. Quedará una nubecita enredada en un árbol. Dejo el fragmento aquí. El tercer ejemplo en el que pensé es sobre un poema de Itzik Manger que se llama Ayedun in der Früh. En realidad no tiene un título, para mí se convirtió en Ayedun in der Früh porque para mí se convirtió en una canción. Esta canción forma parte de mi proyecto musical actual que se llama Dorem. Dorem quiere decir sur, y es el modo de mirar al sur desde acá, desde el norte, o desde lo más al sur del norte. Y
Yo en este caso diría que me apropié de la canción. Cuando hablamos de apropiaciones, hice ambas cosas, una traducción al español, pero me apropié porque me conmovió mucho el texto, que lo que ahora van a escucharlo, la traducción, se las quiero cantar primero en yiddish, que es el texto literal de Itzik Manger, y me apropié de algunas cosas, ahora voy a ir contándolo cuando lo termine de cantar, ¿ok? Por ejemplo, la canción original dice, Wo ist er? ¿Dónde está él? Yo transformé un poco eso, pero creo que lo que pasa es este pensamiento que quería compartir con ustedes, que también tiene que ver como consecuencia de nuestras charlas de seminario, que a veces la traducción habla más del traductor que de lo traducido. Y en este punto me metí mucho en la canción, me recordó como historias personales que no vienen a cuento ahora, pero me apropié de las palabras de Manger. ¿Ok? Jeden in der Früh, beim ersten Schein von Licht, frag ich, wo ist er? Wo ist er? Und wasch mir das Gesicht, nicht mit Chlor und Wasser, und nicht mit Feucht und Teu, nur mit mein heißer Terrain, nur mit mein heißer Terrain. En cada amanecer, con la primera luz, me pregunto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y lavo yo mi cara, no con el rocío, ni con agua clara, solo con mis ardientes lágrimas. No he parado de llorar. Eso no está en el texto. No he parado de llorar. Un fragmento. Este es otro ejemplo en el que uno se apropia y se deja filtrar a uno mismo en la canción. La anteúltima, espero estar bien con el tiempo, creo que vamos bien, va a ser muy fragmento esto. Recién Regel mencionó a Daniel Kahn y su trabajo sobre las canciones maravillosas de Morge Gebirtig, y una de las que él también toma, interesante, es A Bremel der Mardiger, ¿no? El año pasado, en una de las clases de Marcos Silver en el seminario, hablando de transposiciones culturales, él nos trajo el ejemplo de que esta canción en Cracovia tenía su versión en polaco, que había surgido tan en forma simultánea con la versión en yiddish que era difícil decir cuál había sido primera y cuál segunda. Con lo cual me pareció maravilloso como ejemplo. Decidí hacer un trabajo con esto y les cuento una anécdota personal. Ustedes saben que A Bremel der Mardiger es la historia de un ladronzuelo, de un punguista, de un punga, como decimos en Buenos Aires. Y bueno, estaba muy metida con esta historia. Marcos me pasó alguna información y me ofrecieron una residencia artística en un hotel maravilloso en Miami Beach, en donde tenía que estar 2 días escribiendo. Parte de las cosas que me propuse hacer era esta versión al español de A Bremel der Mardiger. Cómo tomar esto, y ahora se las voy a cantar. Decidí que A Bremel no se iba a llamar A Bremel, se iba a llamar Antonio. En la versión original en polaco se llama Antoś. Entonces Marcos me decía de qué modo Abrom y Antoś tenían alguna relación fonética, y Antonio me pareció que también la tenía. Bueno, entonces
Me instalo en este hotel y a la mañana tempranito, pensando toda la noche en cuestiones de ladrones y de cómo los punguistas y de cómo traducir en una versión más argentina. Bueno, me voy a caminar a la playa y llevo mis zapatos, los dejo en un costado, la blusa que tenía encima, y me voy pensando todo el tiempo en esto. O sea, esto era mi tarea para ese lugar. Y cuando una hora después regreso, me habían robado los zapatos y la blusa. Se ve que tan de estar pensando en esta canción produjo un efecto, inspiró a otro para otra cosa. Pero esta es una anécdota cómica, pero me refiero a cómo las canciones también, como cantantes, tienen diferentes capas, diferentes layers, como se dice en inglés. Uno no puede dejar de acumularle partes a lo que canta. Hoy la canción es esta, cuando volvemos a cantarla 3 años después, se le agrega una nueva experiencia o algún nuevo significado o algún nuevo sentido que queremos dar en esa interpretación. Y esto me parece importante también para hablar de los cantantes y las canciones. Entonces les quiero cantar un pedacito, actualmente se llama El Punga Antonio, Abremel der Marbiger. Entonces, y voy a interrumpirme para contar algunas cositas en el medio, muy breves, para explicar. Calles de injusticias que no callan, soy reflejo de un mundo cruel que falla. Por donde voy no hay otra solución. Nací buen tipo y me volví un canalla, un gran punguista que en las calles se arrebata. Caer en cana ya es una tradición. Yo soy Antonio, ni chorro ni lag. Soy el punguista más ligero de este barrio. No tuve padres que me sepan cuidar. Soy de las calles, me he vuelto muy capaz. Y aunque los golpes me vayan matando, mi risa fácil es mucho más que un llanto. Me lancé a las calles por la necesidad. Es que no tuve otra oportunidad. De este juego cruel ya queda poco. Mi cuerpo maltratado es un despojo. Por los golpes y la mala nutrición, queda ya muy poco de este Antonio. Cuando me muera, les pido sí un favor, que con dorado escriban sin dolor. Aquí descansa tras una vida injusta el más ligero carterista, un muy buen punga. Hubiera sido un buen hombre, un gran señor. Tal vez piadoso, faltó un padre en mi opinión. Aprendió a golpes que si te dan, agarra. También a golpes que si te corren, raja. A los magnates tacaños afanó. Si hay otra vida que resulte mejor. Bien, no me quiero exceder, creo que ya me estoy excediendo, pero bueno, incluí ahí una frase en ruso que mi abuela me decía, que si te dan, agarrá, que si te corren, corred, ayut bidi, yut bigi. Decidí que tenía lugar en esta canción. Bueno, en fin, de estos procesos dejaremos para otra oportunidad. Y para cerrar, elegí la última, que es un modo diferente en el que uno a veces, una traducción no es una traducción, sino es un modo de interpretar algo distinto. Y para nuestros programas de Teimit Lieder que vinimos haciendo durante todo el año pasado, en un momento tomé una canción de los Beatles, Let It Be, y no la traduje, sino que lo que hice fue inspirarme en qué me producía a mí esa canción, en las guitarreadas de cuando éramos jóvenes y nos sentábamos a cantar, aún sin saber inglés, cosas que era imposible no cantar, como Let It Be, por ejemplo. Así que, Lucas, podemos poner el video 6, donde además hay una versión de mi hermano que hizo un video que es una traducción visual de lo que intentamos decir con el texto. Muchas gracias.
Wenn ich bin gewöhne Kind, hab ich gehört, sie haben Lieder ohne Schied. Meine erste Wörter auf Englisch, let it be. Und wenn wir haben sich getroffen, darum dem Feier und gespielt Gitarre, so ihre Lieder pflegen wir singen, soll es sein, wie es sein, soll es sein, wie es sein, es wird sein, ein Entfer, soll es sein. Wenn ich bin geföhne Kind, hab ich gehört, sie haben Lieder ohne Schied. Meine erste Wörter auf Englisch, let it be. Und wenn wir haben sich getroffen, darum dem Feier und gespielt Gitarre, so ihre Lieder pflegen wir singen, soll es sein. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Soll es sein, wie es sein, soll es sein, wie es sein. Es wird sein, ein Entfer, soll es sein. Bueno, quedarse sin palabras no es quedarse, no es no tener nada para decir. Es simplemente para seguir pensando, seguir trabajando, habiendo presentado este domingo en Buenos Aires las 12 del mediodía, tener esta compañía de 3 grandes profesionales que prepararon para esta última clase de del segundo bloque del seminario, de manera artística y preciosa, sus trabajos, nos presentaron sus trabajos que tienen que ver, parte de sus trabajos que tienen que ver con la traducción, pero puesto en idioma artístico para que lo podamos disfrutar. Quiero agradecerles, Regel, Tania y Alejandra, por las veces que hemos compartido hasta llegar a esta clase, a todos los oyentes por haber compartido con nosotros, por habernos acompañado, a Fundación Ivo en este domingo, y quiero hacer hincapié en un tema que dijo Regel, que sigamos también por YouTube a Sergio Lehrer, porque Sergio tiene cantidad de canciones, muchas de ellas con un contenido sumamente argentino, sumamente porteño, y que es muy interesante seguirlo porque es otro modo de traducir. ¿Sí? Acá tuvimos 3 maneras distintas. Con Sergio ingresando a su sitio de YouTube, vamos a tener otro modo más de escuchar. Abraham, ¿qué nos querés decir? Yo primero quiero agradecer ni que hablar a Regla, Alejandra y Tania, pero fundamentalmente a vos que has conducido, preparado y organizado uno de los grandes hitos de Dinah e Yiddish Show en estos 30 años. Creo no equivocarme si digo que este segmento, este programa, en realidad esta clase, fruto de este seminario, fue uno de los grandes momentos de Dinah e Yiddish Show, y así logramos hacer participar, aunque sea, como se dice, Affenspitzmesser, como Biseir Ampin, o como muestra basta un botón de lo que es, fue y será el seminario. Porque yo creo que Itzik Horn
Ameshegen Institutie Viderivo ya tiene fechas. ¿Cuándo hacemos el otro seminario? ¿Sabés qué dijeron recién en el informativo? Dos cosas. Una, que están preparando ya en julio en otro seminario, todavía no terminaron ya hoy, no tienen lo que hacer. Parece que no. Así es. Así Porque que siempre vamos apuntando a más. Como dice Sergio Lehrer, Farschrab, del 4 al 22 de julio. Terminamos el 18 de febrero, pero ya Akmira Chaini con el del 4 al 22. Nohamul, Judith, Tania, Alejandra, Regel, gracias. A Sheinem Dank, Abraham, quiero terminar con esto, que yo creo que la traducción sin libertad es imposible, y sin la libertad que Fundación Ivo me da a mí para poder trabajar con las personas y con los temas, también sería imposible. A Sheinem Dank, Lehrer y nos reunimos el próximo domingo con otra clase. Exactamente. Y recuerden, ya están, y una pequeña acotación, tenemos que enseñar a nuestros oyentes que flyer en yiddish se decía Flugblättel o Flieblättel, pero Flugblättel es la primera. Ya está preparado y nos vamos a continuar con la Yiddish Shu. Itzik, ¿qué pasa en Israel? Bueno, mira, como primera medida, Abraham, yo te quiero agradecer. Te quiero agradecer porque a pesar de que tu nieta se anda codeando con el primer ministro de Israel y aparece en los gazettes con la foto dándole la mano a Bennett, vos sos un tipo humilde y seguís hablando con el AMJO. Así que te felicito, más de todo. Nicht mehr. Usted tuvo algo que ver ahí. Bueno, eso es número uno. Entre paréntesis, con toda la gente que la visita de Bennett a Kfar Saba en general y al Bet Sefer, a la escuela donde estudia tu nieta, hacía casi 18 años que un primer ministro no visitaba Kfar Saba. Pasé las cuentas. ¿Por qué? Porque hay una vieja leyenda. Había dos ciudades en Israel que estaban tildadas como las ciudades rojas. Una era Haifa, pero la otra era Kfar Saba. Y Amevin y Avil. Ok. Bueno, eso es un tema. Mirá, yo no sé cómo estamos con el tiempo, pero hay un tema. Pero vale la pena. Bueno, vamos a hablar del tema porque acá en Israel pega mucho el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Primero porque Israel como país está en excelentes relaciones diplomáticas y comerciales con los dos países. Como segunda medida, tanto en Ucrania como en Rusia hay una importante comunidad judía todavía. El primer ministro Bennett llamó ayer por la noche a los israelíes a apurarse en salir de Ucrania. El mundo europeo y los Estados Unidos hablan de una invasión rusa o-to-to, como quien dice, pero es interesante porque están hablando también no solo de preparar un tren aéreo para traer a los israelíes, sino también para traer a los judíos de Ucrania, con todo un tema de estatus, y sí, Olim o no Olim, ese es otro tema. Pero los judíos de Ucrania no tienen mucho apuro en salir. Lo que decían, si va a salir los judíos de Ucrania, el primero que tiene que venir es el presidente de Ucrania. Pero bueno, no sé, eso es una anécdota. Pero en Ucrania, según datos, hay entre 150.000, quedan entre 150.000 y 200.000 judíos. Y no va a ser un tema fácil sacar. Ahora es interesante que el presidente de Ucrania dijo en declaraciones a la televisión israelí que esto es una histeria creada por los Estados Unidos y por Europa. Nosotros lo conocemos a Putin, no creo que haya invasión. Le comento a nuestros seguidores
que ya se comió un pedazo de Ucrania con la península de Crimea, tiene tropas en Bielorrusia. Yo no estaría, yo no me, como decía Carlitos Balá, dormir sin frazada, yo me llevaría la frazada. Bueno, eso es un punto. Dejémoslo acá, solo un dato. Este tema de Rusia y el tema este que habíamos empezado a hablar la semana pasada, del programa Pegasus para espiar los teléfonos. Yo les voy a contar la semana que viene también, porque esto recién empieza. Y un dato importante, estas dos noticias desalojaron de la primera plana de los diarios, por suerte o no, ya no sé, el tema del corona. El número de contagiados e infectados, que son números que nadie podía pensar, pero está bajando. Todavía quedan 1057 enfermos en estado grave, pero la semana pasada había 120 más. Están hablando acá con mucho optimismo, pero con mucho cuidado de que la enfermedad, la pandemia está empezando a decaer, pero que todavía no festejemos. Bueno, eso por ahora, y tengo algo, si llegamos a Diganse y dice yo también para contar. Mir Musner na Yiddish Wort, y nos vamos, Lucas, a Diganse Yiddish Show. En Lucas nos va a contar, o vamos a jugar en algún momento, a un juego en Yiddish vía Zoom. Así que, un secreto. Adelante, Lucas. Mir heimon die ganze Jiddische Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Teure Freund, mir haben zugesagt, als die Themen von der ganzen jüdischen Show wird sein Chassidism, wir wollen abgeben, nicht nur ein Programm dem Chassidism, und eider wir treten zu der Thema, wollte ich gewollt lernen von Yitziklen, was tut sich auf Jiddisch in Israel? Vielleicht erzählen zwei Sachen. Erstens, dass der Jiddisch-Spiel setzt fort mit allen Vorstellungen. Aber ich habe gesagt, dass ich Berlin sehe mit der Fuß in Aeroplan und ich habe schon erledigt mit Andrea. Ich will euch schon geben eine Rezension. Das ist eine Sache. Und ob alle unsere Chaverim will lernen ein Jiddisch Wort in Israel, können sie alle Freitag von 2 bis 3 Jahre die Show von Israel, die jiddische Show, was durch der Radio von Israel mit der Verein in Kan Yiddish. Kan Yiddish in Google, in YouTube, ich weiß, die ganze Machereikes, und ihr könnt der Programm von der Yiddish von der jiddische Radio. Und danach, auf die was reden, wenn ich sehe, will ich erzählen, la Mainze von Mesrich, was macht erzählt mein Tate. Schönen Dank. Und Lea König ist schon gesund 100%. 100% auf 2 Pieces arbeiten, auf 2, nicht 2. Auf beide Front, mit einem Front ist ihr nicht genug. Und wir wollen reinführen, ein bisschen, dem Chassidism, was wir wollen lieber losen öfter voneinander schmoll, weil der Chassidism hat reingeführt an einem Ton nicht nur in der jiddischen Religie oder Tradition, nur viele euch in der jiddischen Sprache. Und einen großen Beitrag für der jiddischen Sprache, um mir zu verdanken dem Chassidism. Und Mesrich, ich gewinne ein chassidischer Center.
Is was hast du uns zu erzählen wegen Mesrich? Mesrich also, wie die uns gesagt, erstens, der Marit von Mesrich ist gewesen der zweite Führer von der Chassidin. Mesrich ist gewesen eine Stadt, wo alle seinen gewesen Chassidim. Alle, die Eltern, die Seidewobes. Aber die junge Leute seien geworden ein bisschen progressiv, links. Links gestimmt. Links gestimmt. Ich wusste, es gewesen in Mesrich seien gewesen Bundisten, seien gewesen Kommunisten, seien gewesen Affiliationisten. Aber interessant, als nachdem alle Chassidim seien geworden von Agudas Israel, aber von Poalei Agudat Israel. Wir sind gefahren in Israel und haben gegründet, Yesod Amale. Aber was will ich erzählen? Ich habe gefragt, meine Tate, was ist gewesen am Bundist, ist gewesen in Zukunft. Ich habe gefragt, Tate, wenn es vielleicht kommen, ein Redner oder man hat gedacht, machen eine Sitzung oder ein Akt vom 1. Mai. Wo hat man gemacht? Sie gewesen ein Salon, sie gewesen. Was ist die Frage? In der größten Schule hat man gemacht, der Meeting. Ich fragte der Tate in der größten Schule, in der Rume, ja, wir haben vorhin gegangen, die Leute von Vernommen. Das ist normal. Und ich habe gefragt, was hat gesagt der Ruf? Was ist das? Der Ruf ist gesessen neu nun. Der Ruf ist gesessen neu nun, weil der Ruf ist eigentlich gewesen ein Bundist. Hat gewollt kontrollieren, was man was hat gesagt dort? Das chassidische Lied, der chassidische Lied, was sie hab stark lieb und was sie selbst von den modernsten Erscheinungen in der jüdischen Sprache und als man noch ein Gerät von Übersetzungen, darf ich sagen, als bis 90. Tag singen die Chassidim über der Gorer Welt, Lubavitcher Chassidim, das Liedl in Ukrainisch. Es wird gesungen, wie der Rebbe, der erste Lubavitcher Rebbe hat es gesungen, auf Goyisch, auf Ukrainisch. Und gemacht die Übersetzung von chassidischen Lieden. Punkt wie Itzikel oder erzählt wegen Mesrich, will ich zugeben, als die Übersetzung ist von einem Kommunist, was ist gewinn verliebt in dem Lied, und Dr. Chaim Zitlowski hat es übergesetzt auf Jiddisch. Und das ist öfter ein postmoderner, hedonistisches Lied. Sie nicht da kein Nächten, noch nicht da der Morgen, sie noch da a Kapetschkele heint, stört es nicht mit Sorgen. Habt da rein a Koise, und a Koise muss sein bei Chassidim. Stört es nicht mit Sorgen, auf jener Welt, im Mirz Hashem wird man euch nicht geben. Und wir wollen schließen unser heutiges spezielle Programm in Scheiches mit der Übersetzung mit das berühmte Lubavitch Liedl sind nicht da kein Nächte. Wir gesegnen sich, die kommende Woche noch ein spezielles Programm gewidmet unser Seminar. Itzikel, a schönen Dank. Gute Woche. Lukas, noch einmal a schönen Dank. Und lo mir habt na Koise, weil sie nicht da kein Nächten und noch nicht da kein Morgen. Deine Zuhörers, a gute Woche und für euch mit Negen. Ist nicht da,
es ist noch nicht da der Morgen, es ist nur da Pizzalein, steht ihm nicht mit Sorgen, es ist nur da Pizzalein, steht ihm nicht mit Sorgen. Nehmt da rein das Schnäpsel, cause man, wir sind beim Leben. Wie mir Hashem auf jener Welt, wird man euch nicht geben. Wie mir Hashem auf jener Welt, wird man euch nicht geben. Es ist nicht da kein Nächten, es ist noch nicht da der Morgen, es ist nur da Pizzalein. Steht ihm nicht mit Sorgen. Así finalizan Dinaye Yiddish Show y Diganse Yiddish Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom Farendik Dinaye Yiddish Show und Diganse Yiddish Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.